En su historia La reunión de la tribu, el autor Charles Eisenstein adelantaba que, en el momento de mayor crisis humana, la tribu se encontraría unos a otros para comenzar la historia del nuevo mundo. El metaverso, el Matrix, nunca ha vivido una crisis siquiera comparable a la que estamos viviendo. Es el momento del derrumbe total y el comienzo del nuevo mundo. Por lo menos, es nuestra responsabilidad comenzarlo. Como el arcano de la torre en tarot, la destrucción no es fácil, pero es necesaria para el nuevo comienzo. ¿Cómo transitar por esta hecatombe juntos, con humildad y compasión, para que esta crisis no sea el fin, sino el principio? Eso es de lo que se trata este podcast. Bienvenida a Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Te estábamos esperando. Una muy cálida bienvenida de nuevo a Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu o la reunión de la tribu. Siempre queremos hacer ese énfasis en el because, porque ya nos unimos, ya estábamos unidos, nos separamos y nos estamos volviendo a reunir, nos estamos reuniendo. Ese es el motivo por el que es la reunión de la tribu. Seguimos, como sabes, con todo el tema del libro de The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible, el mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible, de Charles Eisenstein. Como sabes, en el capítulo o en el episodio número 1 de este podcast, en las notas tienes el link a este libro en español, si te lo quieres leer, si es la primera vez que estás aquí. Sería muy bueno que te lo leyeras. Siempre es importante, como te digo, leernos nosotros mismos los libros, porque parte de lo que yo quiero hacer o parte de viajar a la nueva historia es aprender a confiar en nuestro cuerpo y en nuestro instinto innato. Recuerda que es algo que siempre te digo, confía siempre en tu inteligencia y en tu instinto innatos, en lo que en inglés se llama el gut feeling, esa sensación que nos da en el estómago que nos lleva a un sitio o que nos evita ir a otro. Es muy importante seguir este gut feeling. ¿Por qué? Porque no todo es para todas las personas o no es para esa persona en ese momento o no es para nosotros en ese momento. Ese es el motivo por el que si nosotros prestamos atención a las señales y las sensaciones de nuestro cuerpo en todo, en esto lo que estamos haciendo aquí, pero también, por supuesto, en la alimentación, ¿verdad? Si has estado en alguno de mis cursos, sabes que hablo muchísimo de eso, de aprender qué es lo que queremos comer. Cuando la gente me dice, Jimena, no me gusta, no sé, el café, ¿por qué lo sustituyo? Y es como, no lo tienes que sustituir por nada, tú no tienes que comer nada que no te guste, tienes que aprender que tu cuerpo es capaz de decirte que algo no te gusta por algún motivo, porque todos tenemos esa bioindividualidad en la bioquímica. Y no solamente en la bioquímica, también en la espiritualidad, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a tocar el tema del espíritu. Y en todos los temas, en el material, en el espiritual, en el mental, en el emocional, en absolutamente todos. Y si aprendemos a ejercitar el escuchar a nuestro cuerpo, si ejercitamos el escuchar a nuestro cuerpo en la alimentación, también vamos a aprender a escucharlo cuando estemos digiriendo una noticia o una pieza de información, como puede ser este podcast, o un libro, cuando lo estemos leyendo, cualquier cosa, nos va a estar señalando si es por ahí por donde tenemos que ir o no. Muchas personas que les gusta mucho, digamos, que debatir, o yo recuerdo, ya no tanto, pero al principio hace ya mucho que no pasa, pero al principio de mi canal, hablando de autosoberanía, de salud, recuerdo que muchas veces personas me decían, Jimena, tienes que tener un debate con no sé quién, y era una persona que pensaba completamente opuesto a como yo pensaba o pienso o lo que estuviera diciendo en mi vídeo en ese momento. Y yo decía, ¿de qué? O sea, sí, un debate puede estar muy bien, siempre conversar con personas que tienen visiones diferentes a las nuestras es supremamente importante y supremamente interesante.
y nos puede llegar a edificarnos muchísimo siempre y cuando esa conversación sea realmente para entender, para apreciar, para aprender del punto de vista de la otra persona y no sea para lo que normalmente son esos debates de YouTube o en podcast que son exclusivamente para ver quién tiene la razón. Y eso es un viaje del ego, eso es querer decir yo tengo la razón o yo puedo demostrar que lo que yo digo tiene más razón que lo que tú dices. O si has escuchado el capítulo sobre la ciencia, hablando en este mismo podcast, tengo un episodio en el que hablamos de la ciencia y el por qué, por ejemplo, yo no suelo citar estudios o por qué no nos lleva a ningún sitio estar citando estudios o evidencias, porque en realidad lo único que estamos haciendo es decir, mira, todas estas personas opinan como yo, por lo tanto, mi opinión es la correcta. Y ahí estamos ignorando dos puntos. Uno, que nuestra realidad no es la realidad de todo el mundo. Y dos, que si nosotros activamente tratamos de convencer a otra persona de nuestro punto de vista cuando esa persona no lo tiene tan claro, no cuando no lo tenga tan claro, sino que si esa persona tiene claro otro punto de vista, si nosotros estamos intentando imponerle nuestro punto de vista, estamos manipulando a esa persona, aunque sea con la mejor intención del mundo. Una cosa es realmente conversar y exponer nuestros puntos si la otra persona está interesada y nosotros estamos interesados en esa persona. Y otra cosa muy distinta es, vuelvo a repetir, esos debates de YouTube o de podcast o lo que sea, en el que dos personas literalmente se tiran misiles verbales unos a otros tratando de decir yo tengo la razón, yo sé más, yo estoy por encima. Sí, es un viaje del ego al final. Y ese es el motivo por el que debemos aprender, uno, a escuchar a nuestro cuerpo y nuestras sensaciones, a tener confianza en nuestra inteligencia, en nuestra intuición innatas, y dos, en poner las barreras, más que barreras, poner los límites, perdón, es que en inglés boundaries suena como más barreras, pero no sería barreras, sería límites a las otras personas cuando alguien nos quiera manipular o nos quiera convencer de algo que nosotros no tenemos, porque no se trata, obviamente, y esto lo hablábamos en el otro episodio, perdón que haga este inciso, de que no cambiemos nunca nuestro punto de vista. En el episodio anterior hablábamos de que lo normal, lo saludable, es ir evolucionando, ir cambiando nuestros puntos de vista a medida que nosotros cambiamos. Ahora eso no es lo mismo que dejarnos manipular o dejar que otra persona nos convenza de algo que nosotros tenemos en ese momento, digamos, nuestro cuerpo nos está diciendo que eso no es lo correcto o que no es para nosotros en ese momento. Ese es el motivo por el que además nosotros no debemos tratar de convencer a nadie de nada ni de que tenemos la razón. Las personas que nos necesiten o que necesiten lo que nosotros podemos compartir y estén listas para recibir eso en ese momento, llegarán a nosotros. Y las que no pasa nada, no quiere decir que nosotros estemos equivocados o que esa persona esté equivocada, quiere decir que todos estamos en diferentes posiciones en el mundo, en la historia, en esta realidad, espiritualmente, materialmente, evolutivamente, y no todos tenemos que estar no es nuestro trabajo poner a todo el mundo en nuestro mismo camino, ni es el trabajo de ellos ponernos a nosotros en su camino. Por lo tanto, eso es por el motivo el que siempre les he dicho durante muchos años, se han hecho mi reto Keto Evolucionada desde hace muchos años, una de los 10 mandamientos o de las 10, digamos, sí, de los 10 ideales es no predicarás. Si nosotros predicamos y estamos contándole, porque cuando hacemos algo que queremos contarlo al mundo y queremos convencer a nuestra familia de que haga exactamente lo que estamos haciendo nosotros, porque a nosotros nos está sirviendo. Y creemos que también les va a servir a ellos, pero tenemos que recordar que para que algo que nosotros estemos haciendo les sirva a otra persona, esa persona ya tiene que estar en un punto, en una postura, en un lugar en el que esa cosa le va a aprovechar realmente. Y si esa persona no está en ese lugar, no solamente puede que no le aproveche, sino que puede que vaya en contra de lo que necesita en ese momento. Es por ese motivo que no predicamos. Nosotros llevamos una vida y la gente que está interesada, que se interesa en lo que nosotros hacemos y tiene curiosidad y nos pregunta,
o viene hacia nosotros, en el caso de los comunicadores, esas personas que llegan a nosotros, a comunicadores, escritores, etcétera, es porque tienen esa curiosidad en lo que nosotros estamos hablando, diciendo, comunicando y se sienten identificados. Por lo tanto, también lo mismo, siempre te digo, si tú no te sientes identificado con algo que estás recibiendo, si sientes que no es para ti, no te sientes identificado, si no te convence lo que alguien está diciendo, no dice nada acerca de esa persona, dice todo acerca de ti, dice que eso que estás recibiendo en ese momento no es para ti. No dice nada de esa otra persona, ¿ok? O sea, no es que la otra persona te esté engañando. Obviamente habrá personas que nos quieran engañar en momentos, pero lo que quiero decir es que no pienses que esa persona te está intentando engañar, no pienses que te está intentando manipular, a no ser que te esté intentando manipular, ¿me explico? Simplemente, si eso no va contigo, si tu cuerpo te está diciendo que no, o a unas cosas que sí, otras que no, siempre toma aquello que te sirva, aquello que te sea útil, aquello que te ayude, y lo demás déjalo fluir. No es responsabilidad de esa persona y esa persona no debería tratar de convencerte de lo contrario, ni tú tampoco tienes que estar de acuerdo con todo lo que esa persona, ese libro, lo que sea, diga o haga. Simplemente toma aquello que te sirva y deja fluir aquello que no, porque te aseguro que a otras personas sí les sirve eso que a ti no. Por lo tanto, lo mismo es, nosotros no debemos tratar de cambiar al comunicador, ya que lo que el comunicador comunica es una parte para nosotros y otra parte para otras personas, porque son muchas personas las que están escuchando ese mensaje al mismo tiempo. Entonces, espero que esto creo que es supremamente importante de entender para el capítulo que estamos estudiando hoy, que es el del espíritu, porque en el capítulo del espíritu precisamente Charles Eisenstein nos habla de esa separación del mundo material con el mundo espiritual. Es decir, y esto tiene mucho que ver con el episodio o el capítulo de la ciencia, en el que hablábamos de que la ciencia ha llegado, la ciencia de la historia de la separación, ha llegado a un punto en el que o llegó a un punto, ahora está cambiando, pero llegó a un punto en el que completamente negaba todo lo que no fuera comprobable en el mundo material. Como si el mundo material 3D fuera lo único que existiera y la única realidad. Y hablamos en ese episodio y en muchos otros que esa no es la única realidad que existe y que incluso han llegado otras ciencias, otras partes de la ciencia hoy en día, como la cuántica, por ejemplo, que contradicen a la ciencia de antes, a la ciencia de la antigua historia, a la ciencia de separación, de que lo único que existe es lo que es comprobable, visible y, perdón por la palabra que no existe, tocable, creo que no existe, o palpable en este momento. Hay otras. Nosotros solamente tenemos 5 sentidos y una inteligencia. Con esos 5 sentidos y nuestra inteligencia estamos infinitamente limitados para conocer todas las cosas que están ahí, pero que no podemos percibir, porque por lo que sea no nos toca percibirlas. Lo mismo que no percibimos el mundo como lo percibe una mosca. Las moscas perciben rangos de luz, perciben movimiento, cambios de temperatura que nosotros no percibimos. Porque ¿quiere eso decir entonces que la mosca tiene razón y nosotros no? No, le es útil a la mosca porque es mosca y es su realidad. Y lo que nosotros sentimos nos es útil porque somos humanos en nuestra realidad y cada humano tiene lo suyo. Entonces, lo que ocurrió durante este cambio vino con la agricultura normalmente. Durante la agricultura, la división del trabajo, la capacidad de obtener propiedad privada, de acumular riqueza, genera también el dinero. También hemos hablado del dinero en otro episodio, hablábamos también del dinero, lo puedes escuchar, y de cómo funciona, y de que el dinero en sí no es algo malo, simplemente es el uso que hemos hecho de él o en lo que lo hemos convertido. Pero con el surgimiento de todas estas cosas surge también la separación de algo que es inseparable, que es el espíritu y la materia. Y entonces entramos en
esa historia que es parte de la historia de separación, que sobre todo en toda la parte que es la parte de la espiritualidad y de las religiones, en la que se niega por completo la validez del mundo material y de la existencia de la realidad material, en favor exclusivamente del mundo espiritual. Vino a decir que todo lo que es material, incluido el cuerpo que es carne y hueso, está por debajo de lo que es espiritual, que está por encima. Esto nos viene a decir también por qué es esto inútil o por qué no es útil. Más que inútil, no nos es útil. Porque si negamos lo material, es decir, el antimaterialismo, también estamos negando absolutamente todo lo que es material. Estamos negando nuestro cuerpo. Por lo tanto, ¿de qué nos vale alimentar nuestro cuerpo? ¿De qué nos vale cuidar nuestro cuerpo? Si es material y lo único que importa es lo espiritual. Esta es la parte de la espiritualidad. Y por supuestísimo también, ¿de qué vale cuidar de la ecología? ¿Y de qué vale cuidar del mar, de la tierra, de los árboles, de los animales? Si todo eso es material. Por lo tanto, ¿para qué voy a cuidar de ello? Si es material, no pertenece al mundo espiritual, por lo tanto, no vale la pena. Esto nos viene a decir que la tierra tiene menos valor que los cielos. Entonces empezamos a hacer la división entre, también surge con la agricultura, la división del trabajo y todo esto, también surge la noción del bien y el mal. Del bien y el mal, de lo diabólico y lo sagrado. Y lo diabólico es todo lo que esté sobre la tierra y lo sagrado es todo lo que está por los cielos. También coincide con el momento en el que las religiones o la espiritualidad cambian y sacan a los dioses de la tierra y los suben al cielo. En las religiones antiguas, en las religiones de antes, sobre todo antes del monoteísmo, en las religiones animistas sobre todo, no solamente los dioses estaban en la tierra, no estaban en los cielos por allí controlando, sino que eran parte de la tierra, estaban en la tierra con los hombres, sino que además los dioses eran una representación de la tierra. Estaba el dios árbol, estaba el dios océano, estaba el dios sol, estaba la diosa luna. Los dioses eran representaciones de la tierra y es con esta división del trabajo en la agricultura y demás, cuando se separa lo material de lo espiritual. A los dioses se los saca de la tierra y se los sube al cielo. Y en vez de los dioses ser una representación de la tierra y de la naturaleza, se convierten en entidades completamente separadas de la tierra y que son sus dueños y señores. En lugar de los dioses ser una representación de la tierra en sí, de la naturaleza, se convierten en dioses y señores. Cuando hablamos de Dios, nos imaginamos normalmente a un señor. Nos han enseñado a esa memoria colectiva nos ha enseñado a que nos imaginemos a Dios como un señor mayor de barba blanca, que es dueño y señor de todo y todo lo controla. Cuando las religiones y la espiritualidad, sobre todo las animistas, como digo, que todavía existen, el budismo viene a ser una religión animista, la naturaleza estaba representada en dioses o los dioses eran representaciones de la naturaleza. Lo podemos ver muy fácilmente cuando viajamos precisamente hoy en día a países con budismo, como puede ser Japón, por ejemplo, en el que todavía se ve el animismo y se ve esa espiritualidad hacia seres que están en la tierra. Los dioses todavía están en la tierra, no subieron al cielo, están en la tierra y se representan a través de cosas materiales. Por lo tanto, no ha habido esa separación entre espíritu y materia. Y es esa división entre espíritu y materia lo que nos viene a llevar a ese otro error en el que hemos caído todos, de pensar que
todo lo que es de la carne y todo lo que es del mundo material es desdeñable y que lo que tenemos es que aspirar a la espiritualidad, a ser simplemente seres espirituales y a trascender espiritualmente. Y que todo lo de la carne es negativo. Ahí veíamos, por ejemplo, todos los deseos naturales del cuerpo se vuelven negativos, se vuelven parte del mal, de la maldad. Y el problema que eso trae, como decíamos al principio, es que dejamos de cuidar nuestro cuerpo y dejamos de cuidar a nuestro entorno porque le estamos prestando demasiada atención a solamente el espíritu, como si el espíritu y la materia fueran divisibles, cuando no lo son. Y de esto es de lo que nos habla este episodio, y creo que voy a estar leyendo bastantes partes porque me parece muy importante. Hay varios partes de este capítulo, perdón, es que estoy adelantándome a mí misma y no estoy pensando en lo que estoy diciendo, que son muy importantes y que me gustaría leer de este libro. Entonces, fíjense, muy importante cuando nos dice Charles Eisenstein que, como les decía hace un momento, ahí es cuando nacen los conceptos de bueno o de sagrado y de maldad, evil, ¿ok? Nacen en ese momento cuando hay esa separación de materia y de espíritu. Y entonces, como la ciencia misma de la antigua historia, nos dice que todo lo que viole la imposición progresiva del control sobre la naturaleza y de los seres humanos sobre la naturaleza se convierte en maldad. Porque recuerden que la ciencia de la antigua historia, la ciencia de la separación, nos dice que el progreso y la bondad viene a través del control, de ejercer cada vez más control. Esto lo hemos hablado en muchos episodios anteriores. Si no te los has escuchado, escúchatelos porque son muy importantes. Y por lo tanto, todo aquello que fuera o que vaya en contra del control de la naturaleza y del control y de la superposición del ser humano sobre la naturaleza, como si el ser humano estuviera por encima de la naturaleza en vez de ser parte de ella, se convierte en maldad. Las inundaciones, los hierbajos que hay que sacar de los patios y de los jardines y de los cultivos, los lobos, ¿sí? El lobo malo, ¿verdad? Lo tenemos todos en nuestra conciencia colectiva o en nuestro libro colectivo, el lobo malo. Los lobos se vuelven malos porque son una representación de la libertad y de la rebeldía y del no dejar que el control se imponga sobre ellos. Los lobos se comen a las ovejas. Por lo tanto, las ovejas que permiten que las domestiquemos son buenas. Y los lobos que nunca pudimos domesticar son malos. Por lo tanto, hay que acabar con el malo, hay que acabar con el lobo en pro de las ovejas, que son buenas y son manipulables. Espero que estemos entendiendo todo lo que esto quiere decir, porque sí, estamos hablando de lobos y de ovejas, literalmente, con la agricultura, pero miren hasta dónde llegó ese concepto en el que hoy en día se habla de ovejas y de lobos, en aspectos de la vida que no tienen nada que ver con la agricultura. Todas las plagas se vuelven malas, como también se vuelven malos los deseos de la carne, la rebeldía y la indolencia. Y sin embargo, la autodisciplina necesaria para elevarse uno mismo por encima de los deseos del mundo material se convirtió en la virtud cardinal de la espiritualidad. ¿Sí? La autodisciplina. La autodisciplina. La autodisciplina no es más que control, es control ejercido sobre uno mismo. Hablábamos de esto en otros episodios, si se acuerdan, cuando hablábamos de cómo en la crianza
se aplica cierta manipulación a los niños, y volvemos a lo mismo, no porque los padres sean malvados, no, sino porque es algo que está tan integrado en nosotros que no nos damos cuenta ni de cómo lo hacemos. Por eso hay que estar tan consciente de esto para no repetirlo. Y a medida que vamos manipulando a los niños, hacerlos sentir mal cuando hacen algo que nosotros no queremos que hagan, independientemente de si eso es algo malo o bueno, que bueno, habría que verlo, eventualmente el adulto ya se autorreprime, porque el adulto quiere siempre ser un buen niño o una buena niña, ¿sí? Ya lo hablábamos en ese episodio, no lo vamos a repetir ahora. Y después eso lleva a que pongamos en manos de gobiernos y de personas que no tienen nada que ver con nuestros padres biológicos el hacer cosas que nuestro gobierno o otros mandatarios nos hagan ser buenos niños y buenas niñas. ¿Sí? Ponte una mascarilla en la cara, eres una buena niña. Ponte un pincho en el brazo, eres una buena niña, muy bien, estás haciendo cosas por los demás, no importa nada más. Y los demás son malos. Los que no se lo ponen son malos. Los que no se lo ponen son el lobo, que no le importa nada. Son el lobo que no le importan las ovejas. Son el lobo que viene por las ovejas. Y del otro lado también lo podemos ver. A esos que hablan de libertad y de... No todo el mundo, por supuesto, pero se ve muchísimo también del otro lado. Mira todas esas ovejas. Mira todos esos borregos que hacen todo lo que les dicen. ¿Cómo puedes? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden dejarse manipular así? Mientras que el otro lado dice, ¿y estos cómo pueden ser así? ¿Cómo pueden no tener sentimientos? ¿Cómo pueden hacer eso? Yo nunca lo haría. Ambas posturas son la misma postura de separación, son la misma postura de guerra, de yo o nosotros contra ellos, de bueno y malo, de hay que eliminar al lobo o hay que eliminar al borrego. Ambas posturas son la misma postura y eso se ha visto mucho en los últimos 2 años. Y ahí hemos caído todos. Ambas posturas son la misma postura. De esto hemos hablado en otros episodios, así que no me voy a alargar más en eso, pero sería muy importante que los escucharas si no los has escuchado, porque nos hablan de todo esto. Entonces, lo que tenemos que entender o lo que tenemos que darnos cuenta es que no debemos sorprendernos de que al mismo tiempo que todas las instituciones de la antigua historia están colapsando, también está colapsando esa ciencia separacionista que dice que lo material y el espíritu están separados y que no acepta nada que sea espiritual, solamente acepta lo que está en el 3D y lo que se puede experimentar a través de los 5 sentidos humanos o de los aparatos que hemos inventado con la inteligencia humana, porque la ciencia no va a negar que los rayos X existan, aunque los humanos no los podamos percibir con los 5 sentidos, pero son comprobables con aparatos inventados por el ser humano. Nada más existe. Si hay otras dimensiones, si hay otras cosas ocurriendo, nada de eso existe. Y ese también es el motivo por el que entonces damos lugar a la otra cara de la moneda. Si tenemos una ciencia separacionista que nos dice que nada que no sea comprobable con los 5 sentidos humanos o con los aparatos de la inteligencia humana es real, por fuerza eso no elimina la espiritualidad. La espiritualidad no se va como por arte de magia. La espiritualidad sigue ahí y nuestro deseo de conectar con eso que va más allá, con eso que sabemos que existe pero que no podemos tocar ni sentir, va a continuar. Y entonces es inevitable que surja la otra cara de la moneda, una espiritualidad que niega lo material. Es la otra oposición, volvemos a lo mismo, cuando se nos trata de negar algo, cuando se nos trata de controlar algo, cuando se nos trata de restringir algo, el deseo que es natural, que sería el deseo de cuidar de lo material y cuidar de lo espiritual, se expresa en un hábito
ponzoñoso, en un hábito putrefacto, en un hábito que no es mejor que el otro que creó a este, o el opuesto a sí mismo. Una cara de la moneda no es mejor que otra, son la misma moneda. Y surgen precisamente porque tenemos esa represión contra realidades y deseos naturales del cuerpo, de la mente, del espíritu. No podemos negarnos lo material, el mundo material, ni podemos negarnos el mundo espiritual, porque entonces vamos a expresar esos deseos naturales de ambos mundos de maneras insanas. Y ahí vienen las adicciones. Hablábamos de eso también en otro episodio. Habla Charles Eisenstein de un libro fantástico que yo me leí y que recomiendo muchísimo. No creo que esté en español, pero lo pueden buscar. Es del doctor Eben Alexander y se llama Proof of Heaven, prueba de los cielos, prueba del cielo. Eben Alexander, les pondré en las notas de este episodio ese libro por si lo quieren buscar. Me lo leí, es un libro fantástico. Él es un neurocirujano que tuvo una experiencia de verdad increíble, que cuando te lees el libro te das cuenta de que él tuvo esa experiencia, yo creo que exclusivamente para ser testigo de algo que sí existe y que no podemos comprobar, porque su experiencia va más allá de lo que la razón puede entender. Y es que él mismo, siendo un neurocirujano, o sea, no le pasó a un profesor, no le pasó a un panadero, no le pasó a un arquitecto, le pasó a un neurocirujano. Tuvo una infección cerebral que no se sabe ni cómo le dio, ni por dónde le entró, ni cómo fue la cosa. De la noche a la mañana, literalmente, entró en un coma profundo con una infección cerebral que tenía todo el fluido espinal lleno de pus. Cuando llegó al hospital y le sacaron fluido espinal, estaba lleno de pus verde. O sea, tenía el cerebro completamente lleno de pus, con una infección que ni sabían de dónde, cómo, por qué. O sea, una cosa rarísima, que le produjo un coma tan profundo y un daño cerebral tan profundo que lo dieron por muerto, aunque lo tuvieron 7 días conectado a las máquinas para intentar traerlo de vuelta. Y en el día que lo iban a traer, en el día que ya dijeron no hay nada más que podamos hacer, a pesar de todos los antibióticos que le daban, todo, no eran capaces de traerlo de vuelta. Ese día uno de los médicos decide hablar con su mujer y le explica, aunque lo traigamos de vuelta a la vida, 7 días en el estado de coma en el que lleva, con la infección que lleva 7 días, no va a ser, o sea, aunque vuelva, va a volver completamente incapacitado, muy posiblemente como vegetal. Y si no es vegetal, va a perder prácticamente todas sus cualidades, virtudes y todo. O sea, no va a ser la persona que tú conociste y va a ser una persona completamente incapacitada. Y en el momento en el que tenían que hacer esa decisión de si lo desconectaban y le practicaban eutanasia, o sea, lo dejaban ya ir porque no había nada más que hacer, o no, se despertó. Se despertó y no solamente no era un vegetal, sino que se despertó hablando, se despertó reconociendo a la gente que tenía delante, sabiendo quién era él y sabiendo lo que le había pasado durante esos 7 días que estuvo en otra realidad. Después sí tuvo que hacer rehabilitación porque sí perdió o sea, por ejemplo, no era capaz de, si quería decir libro, decía autobús. o a veces le entraban paranoias, por ejemplo, que pensaba que la gente a su alrededor lo quería matar. Bueno, cosas así. Pero nada más allá, de verdad, nada importante, sobre todo sabiendo que tuvo una historia de verdad totalmente, médicamente imposible. Y durante esos 7 días él tuvo una experiencia más allá de la muerte, siendo él mismo neurocirujano, el cual no creía en absoluto en estas situaciones, aunque las había visto muchas veces en su profesión y sus pacientes le habían hablado muchas veces de ellas y él había dicho, sí, es porque el córtex cerebral, la. Los médicos pudieron comprobar durante esos 7 días que él no tenía ninguna actividad cerebral, o sea, su cerebro estaba
nulo. No tenía actividad cerebral. Entonces, ¿cómo pudo vivir la experiencia que vivió? Y él terminó entendiendo que es porque existe en otra realidad que no es dependiente de nuestro cerebro. O sea, existe algo más allá en nosotros que no es dependiente de nuestro cerebro. Y por lo tanto, aunque el cerebro esté muerto, esa otra parte de nosotros, espiritual, va y tiene otras vivencias. Es parte de la experiencia humana. El mundo material y el mundo espiritual son ambos parte de la experiencia humana. Si negamos uno o negamos el otro, estamos negando parte de nuestra experiencia como seres humanos. Léanse el libro, si leen inglés, porque es muy interesante. Y fíjense que Charles nos dice que aunque después este doctor Eben Alexander se dedicó, o se ha dedicado, creo que todavía está vivo, escribió el libro contando todo, se ha dedicado a intentar comprobar o probarle a la ciencia que las experiencias más allá de la muerte son reales y que sí existen. Charles piensa que están perdiendo el tiempo ambos, el uno tratando de decir que no existen y el otro tratando de decir que sí existen, porque la espiritualidad de la experiencia que él tuvo yace en la experiencia misma y no en lo que prueba o deja de probar. Súper importante. Entonces, ¿por qué estamos tan desesperados por escapar del mundo material? ¿Realmente el mundo material es tan aburrido y tan horrible que no queremos estar ahí? ¿O es que lo hemos hecho nosotros tan aburrido y tan horrible para no querer estar ahí? Y me permiten que les lea un pedazo del libro. ¿Por qué estamos tan desesperados de escapar del mundo material? ¿Realmente es tan terrible? ¿O podría ser más bien que nosotros lo hemos hecho así de terrible? Hemos tapado su misterio vibrante con nuestras ideologías, con las cortinas de nuestras ideologías. Hemos cortado su infinita conectividad con nuestras categorías. Hemos suprimido su orden espontáneo con nuestro pavimento. Hemos reducido su variedad infinita con nuestras comodidades. Hemos destrozado su eternidad con nuestra capacidad de controlar el tiempo. Hemos negado su abundancia con nuestro sistema monetario. Por lo tanto, no es que la realidad material sea horrible, como nos dice la espiritualidad ortodoxa, sino que nosotros la hemos hecho así. Después nos viene a hablar un poco de ese tema de por qué surgió la espiritualidad ortodoxa, ¿no? Que es esa espiritualidad de el mundo material no sirve. Y como hemos hablado ya, es porque si tenemos una ciencia que nos niega la experiencia humana de la espiritualidad, nuestra necesidad de experimentar esa parte necesaria de la experiencia humana, valga toda esta redundancia, va a hacer que expresemos esa realidad de una manera corrompida, que es lo que decíamos, la otra cara de la moneda, los buenos y los malos, lo bueno y lo malo, el cielo y la tierra, todo separado. ¿Ok? Y podemos ver, por ejemplo, o la ciencia se ha dado cuenta, no solamente con la cuántica, de que hay cosas que no podemos ver o que no podemos comprobar con nuestros sentidos, pero que son reales y que están ahí. Por ejemplo, el agua. El agua ya no es una simple jungla de moléculas, sino que nos damos cuenta de que si tú tomas dos partes de agua de sitios distintos, tienen moléculas y tienen partículas completamente diferentes que están organizadas de esa manera por la historia que han tenido, por los sitios por los que han pasado. Esto también lo demostró aquel científico japonés, creo que era japonés, cuando hizo ese descubrimiento, no sé si fue alrededor de 2010 más o menos, o un poquito antes, corríjame si estoy equivocada, ahora no sé exactamente, pero se dio cuenta que si aplicábamos amor a un vaso de agua y a otro le aplicábamos odio, las moléculas cambiaban. Eso es la estructura del agua, así es como se estructura el agua, y de ahí surgió la investigación sobre la estructuración del agua, que por cierto, cuando les salga este vídeo, este episodio, este podcast, estoy en estos momentos, cuando salga,
haciendo una serie sobre EMFs y los campos electromagnéticos y cómo protegernos de ellos. Y en ese vídeo, que sale en 2 partes, hay un vídeo que, si no estoy equivocada, ya está hecho. Ahora que ya les estoy grabando, no está hecho, pero cuando este vídeo, este podcast salga, ya va a estar publicado un vídeo en YouTube al que pueden ir, en el que hablo de todo este tema y de cómo los campos electromagnéticos afectan a nuestras moléculas de agua y de cómo nos podemos proteger de ellos a través de estructurar nuestra propia agua interna. Y va a haber otra segunda parte de este vídeo con más cosas que podemos hacer, porque les doy varios tips de cómo protegerse en ambos vídeos. Va a haber una segunda parte y después les voy a estar hablando en abril. Les voy a estar haciendo un podcast en el que vamos a estar hablando más profundamente de los EMFs y de cómo actúan, qué son. Ahí ya nos vamos a dedicar más profundamente y a todo este tema del agua y de la estructuración del agua, que no es solamente el agua que nos bebemos, también es nuestra agua interna, porque recuerden que somos gran parte agua, somos mayoritariamente agua, por lo tanto es muy importante proteger nuestra propia agua para protegernos de esos daños. Entonces no se pierdan esos vídeos y ese episodio del podcast, porque van a estar o están muy interesantes, mírenselos. Y también otra manera en la que resulta que la ciencia, perdonen que me salga un poquito, pero resulta que lo que la ciencia dice es que, y ya lo hemos hablado en otros episodios, nada en el mundo material tiene inteligencia innata. Una roca no tiene inteligencia, el mar no tiene inteligencia, un árbol no tiene inteligencia, nada tiene inteligencia. Y todo aquello o toda aquella ciencia, o lo que ellos llaman pseudociencias, porque todo lo que no concuerde con ellos es pseudociencia, porque no concuerda con lo que dice la ciencia, simplemente no quiere decir otra cosa, que diga que las cosas materiales tienen y que el universo tiene inteligencia propia en todo, todas las cosas tienen inteligencia propia, va a ir en contra de la ciencia y por lo tanto lo va a negar. Entonces, ¿cómo puede negar la ciencia? Y no puede. La epigenética. Y no puede negarla, y la epigenética es algo muy nuevo, que nos dice que nuestros genes no son el destino, es decir, porque tengamos un gen de X, porque tengamos el gen de cáncer de seno, no vamos a desarrollar cáncer de seno necesariamente. Los genes reaccionan a su medio ambiente, a la alimentación, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestras experiencias. Eso quiere decir que los genes o nuestro cuerpo tienen inteligencia propia, porque se adaptan. Esto es lo que se llama la mutación adaptativa. La mutación adaptativa es mutaciones genéticas que ocurren por adaptación a nuestro entorno. Y eso no lo hacemos nosotros, y eso no lo hace un doctor. Eso es la inteligencia propia del cuerpo. ¿Cómo sabe el cuerpo cómo dar a luz cuando una mujer nunca ha tenido un bebé? ¿Cómo sabe la mujer cómo dar a luz? ¿Cómo sabe un bebé cómo mamar si nunca lo ha hecho y acaba de nacer hace 5 segundos? ¿Cómo sabemos tantas cosas que las sabemos por la inteligencia de nuestro cuerpo? Punto. De lo que nos estamos dando cuenta hoy en día es de que esa inteligencia existe. Y nuestra inteligencia de ser humano se convierte en parte de esa inteligencia y queremos cooperar con ella, queremos co-crear. El episodio pasado hablábamos de cómo co-crear, de cómo utilizar la ley de la atracción para co-crear con el universo. Eso es usar nuestra inteligencia como parte de esa inteligencia. ¿Ok? Podríamos decir que la hostilidad de la ciencia hacia cualquier cosa que no pueda comprobar está cambiando. Podríamos decir que el espíritu y la materia se están reuniendo. ¿Ok? Así que volvemos a lo mismo de no pensemos que dedicarnos a nuestra espiritualidad es no hacer nada por el mundo, o dedicarnos solo a los temas del mundo requiere no dedicarle tiempo a la espiritualidad. Los marxistas decían que la espiritualidad es un privilegio del hombre rico o una distracción, cuando en realidad uno no puede vivir sin el otro. No se trata, y ya hemos hablado en otros episodios, sí se trata de que tenemos que, si se acuerdan del episodio que hablábamos de la
La única manera de cambiar la guerra, de cambiar todas esas cosas, es primero trabajando en nosotros y concientizarnos nosotros. Si nosotros somos el cambio, vamos a facilitar que el cambio ocurra en otros y que el cambio ocurra de manera global. Recuerden lo que hablábamos, piensa globalmente, actúa localmente. Escúchate el episodio sobre la guerra porque es supremamente importante para el cambio que necesitamos ver en el mundo. Pero no, por supuesto, quiere decir que simplemente trabajemos en lo espiritual y no en lo material. También llevamos a cabo acciones en el mundo material que también facilitan el trabajo del cambio espiritual. Léete el episodio del espíritu dentro del libro de Charles Eisenstein, porque ahí explica mucho más cómo es que ocurre y cómo todo trabajo espiritual es en realidad un trabajo político, porque ayuda a cambiar la política, y cómo todo trabajo político es un trabajo espiritual, o debería serlo, y cómo el uno facilita el otro. ¿Ok? Miren lo que dice, que esto es muy importante, y creo que con esto voy a cerrar este episodio, porque es una muy buena frase para terminar este episodio, que dice Charles: pensemos qué tipo de gente toma refugio en las urbanizaciones de media alta clase. ¿Qué tipo de gente trabaja en trabajos que no satisfacen ningún deseo más que el deseo de la seguridad? ¿Qué tipo de personas se quedan pasivamente mientras que su nación persigue una guerra injusta después de la otra? La respuesta es gente con miedo, gente alienada, gente herida. Es por esto que el trabajo espiritual es trabajo político, si ayuda a conectar al amor, a la conexión, al perdón, a la aceptación y al sanar. Recuerden que la antigua historia siempre va a querer mantenernos llenos de miedo, siempre va a querer mantenernos heridos, siempre va a querer mantenernos separados, porque esa es la manera que se asegura de que nos mantengamos dentro de la Matrix. En el mismo episodio, Charles Eisenstein nos habla de cómo nuestro medio ambiente económico nos grita escasez. Nuestro medio ambiente político nos grita nosotros contra ellos. Y nuestro medio ambiente médico nos grita ten miedo. Juntos nos mantienen separados y con miedo de cambiar. Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu, conmigo, Jimena de la Serna. Este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis, dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú. Si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimenadelaserna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.